Los locos de Buenos Aires. Una forma diferente de perder la razón. Idea y conducción, Roberto Ruiz. Coordinación, edición y producción, Camilo Ruiz. Uno y su obra de teatro, otro con su flauta y su canto, otro poeta, periodista y otro actor y oficinista. La ciudad los ama y que los locos de Buenos Aires latiendo por todas partes. Cuidado con esa gente, no se sabe qué pretende. Los locos de Buenos Aires. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes, ¿cómo andan? Acá estamos a las 17:06 en el estudio de Lambaré 873 de FM La Tribu para tratar de hacer un programa que los pueda entretener de alguna manera y poder escuchar algunas cosas que quizás no las escuchen de la misma forma en otros medios, o sí, pero bueno, de lo que se trata es de eso. Vamos a hacer un par de horas de radio hasta las 7 de la tarde. Así que quiero agradecer a la gente de La Tribu que estoy acá. Estamos con todas las medidas de seguridad. Ustedes se darán cuenta porque mi voz sale un poco más oscura y tiene que ver eso porque tengo barbijo y estamos todos con barbijo, inclusive adentro del estudio. Bueno, agradecerle a Camilo que en estos momentos es el que me está operando y quería contarles algunas cosas. En diciembre, en realidad, uno si empieza a repasar historia o a escuchar, como me pasó a mí, que algunos programas de diciembre en estos 30 años que estuvimos en la radio, uno ve que han pasado cantidad de cosas, ¿no? Más allá de que el hecho sin duda más significativo del que pasó en diciembre entre el 19 y el 20 fue la rebelión popular, ¿no? Lo que algunos llamaron argentinazo, esa salida en la ciudad de Buenos Aires muy fuerte de la clase media con sus cacerolas y también con repercusión en todo el país y también en la provincia de Buenos Aires fundamentalmente, donde hubo cantidad de saqueos, y en otras partes. Recordemos, y después cuento algunas otras cositas que también fueron significativas en diciembre. Voy adelantando: la masacre de Floresta, 3 chicos asesinados en la capital, en la votación de la ley antiterrorista, hace hoy exactamente 10 años, el 22 de diciembre. Podríamos ir por el deporte, el fútbol, pero bueno, como hincha de Boca uno no festeja cosas que pasaron hace tiempo. Todavía estoy festejando las gladiadoras, su último campeonato y la Copa Argentina, así que no voy a decir que fue un famoso partido, que la primer Supercopa que Boca elimina a River hace 45 años, bueno, eso, pero me voy a meter un poquito en el 19 y el 20 de diciembre sin abrumarlos, ¿no? Con algunos datos concretos. Primero decir que la consigna fundamental era que se vayan todos, que se vayan todos. Yo creo que muchos no saben qué decir de este momento, porque en ese momento estaban y no podían caminar por la calle, ¿no? De derecha, de centro, de muchos lugares, los dirigentes políticos no podían caminar por la calle. Después, bueno, se daba que había muchos dirigentes que no los conocían, eso sí podían caminar. Yo personalmente, que estuve el 19 y el 20 en la plaza, el 19 salimos después de que se decreta el estado de sitio a la noche, tarde, salimos de San Juan y Boedo
marchamos hasta Congreso. Cuando llegamos a Congreso, la idea era que se vayan todos, ¿no? Era echarlos a todos, a los peronistas, a los radicales, porque todos en esos momentos conspiraban contra el pueblo, porque todos nos acordamos de la Rúa porque fue el responsable mayor de lo que pasó, ¿no? Hasta que renunció, pero recordemos también los gobernadores, ¿no? Que en su mayoría eran peronistas y que en sus provincias también mataron gente, ¿no? Ahora les cuento un poco eso. Y bueno, ese día lo que recuerdo, el 19, cuando llegamos a Congreso, yo fui con mi mujer y con todos los compañeros y vecinos vecinos del barrio, que no nos conocíamos, que nos habíamos juntado, seríamos, no sé, 500, 600, quizá más, y marchamos. Cuando llegamos una represión feroz que ya venía de Plaza de Mayo, y ahí fue cuando matan a una persona que después murió agonizando en las escalinatas del Congreso, una imagen que se pudo ver muchas veces. Bueno, por supuesto que salimos corriendo. Y el día 20 yo estuve trabajando acá en FM La Tribu, en el móvil de La Tribu. A la mañana hubo otro compañero, si no me equivoco era Dante Báez, con Pablo, que era productor nuestro de Los Locos de Buenos Aires y que también era chofer de la camioneta de La Tribu, que bueno, ahí se ve la famosa escena que cuando la policía quiere reprimir a las madres y se suben a la camioneta de la radio y la radio se va. Bueno, yo llego después de esa escena y estamos toda la tarde ahí trabajando. Y en realidad la camioneta de La Tribu se convirtió más en rescatar a la gente que corría por todos lados. Y no me quiero olvidar de Claudia Ferro, que está desaparecida desde el año 2016, que me acuerdo que nos encontramos ahí, había una represión feroz, nosotros con la camioneta habíamos ido a cubrir lo que pasaba y después, bueno, la camioneta volvíamos para atrás, junto con los motoqueros, volvíamos a ir, es decir, estuvimos muchas horas en la plaza hasta que yo después me vine al programa. Bueno, ¿qué vi los 2 días? Fundamentalmente en la ciudad de Buenos Aires vi clase media con cacerola, la misma gente, porque pasó también en San Juan y Boedo, que con excepciones del caso también, como era mi caso, pero era más o menos la misma gente que caceroleó en el 8 de noviembre del 2014 en contra del kirchnerismo y de la corrupción. La misma gente. En ese momento era gente que en general se les habían quedado con los ahorros. Bueno, hubo 39 asesinados, 11 en la provincia de Buenos Aires, 9 en Santa Fe, 7 en la ciudad de Buenos Aires, 3 en Córdoba, 3 en Entre Ríos, 1 en Río Negro, 1 en Tucumán. Hay algunos sin datos y 2 en Corrientes. Fíjense ustedes que donde más muertos hubo fue donde las policías reprimían las policías locales. Acá en la ciudad reprimió la federal, la ciudad no tenía policía en esa época, hubo 7 muertos, y las policías locales, como la de la provincia de Buenos Aires, que la provincia la manejaba el peronismo, con Rucauf a la cabeza, tuvo 11 muertos. Santa Fe, que la manejaba Reutemann, también el peronismo, 9 muertos. ¿Qué quiero decir con esto? Que todos los gobernadores reprimían, porque más allá de que el peronismo después se dio cuenta que podía sacar ventaja de esta rebelión popular, y fue así porque Duhalde terminó gobernando 2 años y pudo hacer todos los desastres que hizo, inclusive llevar a una pobreza todavía mayor de la que había, en las provincias la cosa no tuvo la repercusión que tenía acá, pero fueron represiones terribles. Y yo me acuerdo en ese momento, al poco tiempo, hablar con gente en Santa Cruz, con docentes, acá en el aire de la radio, con docentes, trabajadores, petroleros, docentes del Estado, que nos contaban que los caceroleros en Santa Cruz llegaron a 10 cuadras de la casa que estaba al frente del gobernador Kirchner, porque Kirchner ya aplicaba la famosa represión tercerizada, que después la aplicó en todo el país cuando fue presidente, es decir, no mandar tanto a la policía, que la policía cumpliera un rol menor,
y mandar grupos como gente de la UOCRA, de sindicatos, a que le pegaran en ese caso, a los caceroleros, que también era clase media de Santa Cruz, que le habían sacado con el corralito no le permitían sacar sus ahorros. Bueno, algunas cifras, porque muchos dicen, a mí me han dicho en este programa, cuando digo que la situación económica ahora es igual o peor que en ese momento, muchos no me creen. O me dicen, está diciendo una barbaridad, bueno, por eso vos te tenés que dar cuenta, la gente ahora no sale porque no está tan mal, etcétera, etcétera. Bueno, ¿por qué hoy no hay movilizaciones salvo contra el Fondo Monetario Internacional o la que se recordó el 19 y el 20 de algunos sectores de la izquierda? Bueno, los datos que yo tengo, habiendo hablado con gente de las organizaciones sociales, bueno, las organizaciones sociales que responden al gobierno, Corriente Clasista y Combativa, UTEP, Somos Barrio de Pie, esas no se movilizan porque vienen siendo asistidas desde siempre. Como eran asistidas también por punteros en algún momento en el peronismo antes de lo que pasó en el 2001, porque ahí hay un punto de inflexión con el tema. Hasta ahí no había planes, había sí atención con comida para comedores, todo que manejaban los punteros con el peronismo. Y había grupos que ya se habían formado, hablo en el 2001, en el 95, grupos de desocupados que hacían movidas, como por ejemplo una movida que nosotros cubrimos en la tribu allá en el 95, que fue la ocupación de la Intendencia de La Matanza para pedir comida. Pero bueno, ahora los sectores... Volvamos ahora, y disculpen el desorden por ahí, pero es porque uno quiere contar todo y por ahí no da el tiempo. Volvamos ahora. Hace una semana atrás había cantidad de movilizaciones pidiendo comida, pidiendo nuevos planes, todo. Esas movilizaciones, inclusive de sectores que no eran afines al gobierno, las organizaciones sociales afines al gobierno, recordemos, ningún tema, no se movilizan para festejar y otras cosas, pero las que no, como el Polo Obrero, el Movimiento Sin Tierra, MTD, FOL, bueno, todas esas se movilizaron y llegaron a un acuerdo en desarrollo social y también en esas movilizaciones que les iban a dar más planes sociales entre ahora y febrero y les están mandando alimentos, por lo menos ese es el dato que tengo yo, así que por eso está todo calmado. ¿Por qué digo esto? Bueno, en el 2001, cuando estalla todo, la pobreza, la última medición había sido de julio, 35%, y en octubre la medición que daban alternativas, porque el INDEC mide cada 6 meses, daban alrededor del 42-43%, en los datos. Hoy las mediciones alternativas como las de la UCA dan 44%. Es decir, la pobreza hoy es mayor que la de diciembre del 2001. Pueden chequearlo todo esto, pueden chequearlo. Datos oficiales, la última que tenemos es del 40,6, que fue en julio, y en el 2001, julio del 2001, era 35,2. Esos son los datos oficiales. Ahora, los datos alternativos de después hoy nos dan casi el 44% hoy, y en esa época daba más o menos 42, 43. Así que eso es lo mismo. La deuda externa, Menem había dejado 121.000 millones, prácticamente había duplicado la que le dejó Alfonsín de 65.000 millones de dólares. Deuda externa, deuda total, deuda externa y deuda, lo que era la deuda pública. Es decir, que prácticamente la había duplicado. Pero a su vez, esa deuda externa que había dejado Menem era el 53% del Producto Bruto. Hoy la deuda externa, mejor dicho, toda la deuda privada sumada, juntando todo, según los últimos datos, da
379.000 millones de dólares. Es decir, 320 y pico mil millones que había en el 19, con los 44.000 millones de dólares del Fondo Monetario, más casi ya 30.000 millones de dólares que le agregó, un poco más que le agregó el gobierno de Alberto Fernández. Así que la deuda externa hoy no solo es el triple, pero aparte de eso es más del 100% del Producto Bruto Interno. Así que en deuda también hoy estamos peor. En desocupación, bueno, ahí no, ahí lo que daban los números era 21,5% de desocupación en el momento que echamos a De la Rúa, y a un tema que no había planes sociales, entonces no había gente que en realidad no está ocupada, que se le da un plan social que no le alcanza, por supuesto, para cubrir sus necesidades básicas, pero tiene ese plan social. Hoy recordemos que hay mucha gente que la consideran como ocupada, que gana entre 15 y 20 mil pesos al mes. Así que esa situación era más o menos muy parecida ahora. ¿Y qué pasó? Bueno, esto sería multicausal. Uno no puede hacer una apreciación y decir, bueno, es solamente porque no gobernaba el peronismo. Eso es una de las cosas. Cuando gobierna el peronismo los ajustes son más fáciles. Recordemos que en el 2002 no hubo movilizaciones, bastantes, recordemos la que asesinan a Costec y Santillán, estaba Duhalde, pero ya no, nadie lo volteaba a Duhalde. Duhalde se va después de 2 años de gobierno, cuando ya tienen acordado que otro peronista lo va a suceder. ¿Se acuerdan que hacían casting? Estaba De la Sota, Reutemann, al final terminó Kirchner. Así que es verdad que cuando hay el peronismo controla más. Pero esa es una de las alternativas. La otra, ¿cuál era el otro tema? Y el otro tema era que los punteros le soltaron la mano a mucha gente que le daban comida. Es decir, el asistencialismo que tenía el peronismo, que hizo que durante 10 años Menem entregara todo lo que había que entregar, privatizara todo, que hiciera la desocupación, todo, lo contenían con los punteros políticos. Ahí soltaron la mano y fue parte del estallido. Y hay otros análisis que seguramente usted, que es más inteligente que yo, usted que escucha del otro lado, estará pensando en otros análisis. Así que yo quería contar un poco esto porque para explicar un poquito por qué en esta situación tan terrible que estamos viviendo, y que voy a insistir con esto es peor que el 2001 desde algunos puntos de vista, hay otros que no. Tenemos que agregar también que el gobierno de De la Rúa era, aparte de ser un gobierno nefasto, había llegado solamente con el tema de que iba a combatir la corrupción. Tenemos que agregar que también había llegado diciendo que él iba a seguir manteniendo el 1 a 1 cuando todos sabíamos que eso era imposible. Entonces lo que vimos en ese momento, Menem le pasa una bomba, de la Rúa le explota. Bueno, y después lo que pasó en el 2022 en el 2002 fue más nefasto, ¿no? Llegó la pobreza al 60%, etcétera, etcétera. Bueno, esto quería decir. Y para cerrar este bloquecito, porque ya me quedé sin tiempo, una cosa. Recorriendo todo, el 22 de diciembre del 2011, es decir, a 10 años del 2001, se votó una ley nefasta, la ley antiterrorista, que le pusieron el gancho muchos que se decían progresistas, como por ejemplo Guado de Pedro, que me acuerdo la indignación que tenía Patricia Walsh, que era diputada, diciéndole a Guado de Pedro, ¿cómo vos podés votar esto? ¿Te das cuenta vos, hijo de un desaparecido, cómo podés votar esto? Bueno, Guado de Pedro, con la cara de hierro esa que sigue manteniendo y que cae bien en todos lados, votó, como la votó Carlos Heller, como la votaron tantos otros, una ley nefasta que se aplicó en algunos momentos para algunas cosas, que en general se le busca siempre la parte inconstitucional, pero bueno, una ley nefasta que votó el peronismo de Kirchner en el 2022. No olvidarse. Y le cierro con esto.
ayer escuchando los programas de esa época había una movilización el 23 en contra de la ley que hacía toda la izquierda, fundamentalmente la izquierda y otros sectores progresistas que en esa época todavía no estaban cooptados por el peronismo. Y me dio risa porque me llegaron ese mismo día gacetillas de una movilización contra las rejas en el Parque Centenario. Se movilizaban contra las rejas, el gobierno ahí era de Macri, sectores de la Cámpora que estaban peleando porque pensaban que era lo más bárbaro que estaba pasando eran las rejas del Parque Centenario, cosa, inclusive hubo represión ahí, pero bueno, lo hicieron muy bien, la mandaron el mismo día para que la gente tratara de no movilizarse contra la ley antiterrorista, pero igual fuimos todos, en realidad fuimos a la ley antiterrorista, y yo recuerdo haberles dicho a los compañeros que me decían hay que ir que yo estoy en desacuerdo con las rejas, pero voy a ir, pero pónganla otro día, pónganla. Bueno, igual había mucha gente que estaba de acuerdo, las rejas después se pusieron. Bueno, sacame del aire. Y uno se va de novio con la vida, desterrando una muerte solitaria, pues sabe que a la vuelta de la esquina hay gente que es así, tan necesaria. Los locos de Buenos Aires. Bueno, saludamos que está en la operación técnica Sole Vázquez. ¿Cómo te va, Sole? Qué alegría verte, tanto tiempo que no te veíamos. Son las 18:33, me la paso diciendo la hora, ¿viste? Porque antes cuando grabábamos o cuando salíamos del estudio de Boedo no teníamos reloj. Bueno, yo estoy viendo, mientras hacemos el programa veo un poco y voy consultando los medios, ¿no? Medios alternativos, medios tradicionales, y qué lejos está la clase política del pueblo, ¿viste? De nosotros, qué lejos que está, ¿no? Si parecería como que tienen una agenda que no tiene absolutamente nada que ver con lo que nos pasa, y las chicanas y las discusiones. Se está discutiendo el pase sanitario y se tiran cosas con eso. Se está discutiendo, bueno, se puso loca Cristina porque absolvieron a la gente de Macri por las espías, entonces el muerto y el desgollado, y Macri habla de Cristina porque Cristina dice cómo ella está tan preocupada por lo que me pasa a mí, ella tendría que estar presa. Y uno pregunta, ¿por qué no permitiste que la metieran presa en vez de haber especulado con que ella iba a perder las elecciones con vos? Tenían la oportunidad de haber hecho algo en la historia argentina, haber metido preso a Paolo Roca, a Calcaterra, a todos los grandes empresarios que hoy siguen siendo tan corruptos como en esa época. Inclusive podrías haber metido preso a tu papá también, que había hecho terribles negocios con Cristina y con el Estado. Pero bueno, la clase política va por un lado y nosotros vamos por el otro, y por eso creemos que es necesario que haya un programa como el nuestro, que te cuenta cosas que no la vas a escuchar en ningún medio. 10 días de paro estuvo la gente del CONICET, y lo único que se habla del CONICET, todos los medios, inclusive medios alternativos, es de lo bien que están los investigadores. Mentiras, se van a ir, se están yendo porque no ganan lo que ganan los científicos en otros lados. Los salarios acá son muy bajos. Bueno, no sé, ¿viste? Es difícil ver estas agendas. Nada, una cosa, salió la semana pasada un fallo que me parece muy bueno contra Rodríguez Larreta. Salió una ley en la ciudad, la 6.000,
295 que era para que tuvieran wifi los clubes de barrio. No se necesita tanta plata para que los clubes de barrio tengan wifi. Bueno, no se estaba aplicando, tuvieron que ir a la justicia algunos clubes de barrio y la justicia ahora le dice a Larreta que indique qué plan está haciendo para que los clubes tengan wifi. No es nada del otro mundo, no le están pidiendo que monte una terminal de la NASA, Wi-Fi para que los clubes puedan manejarse un poquito mejor, nada más que eso. ¿Cómo te va, Camilo? Buenas, muy bien. ¿Todo bien? Bien, me quedé pensando, no había prometido, no iba a haber en toda la ciudad Wi-Fi, algo así. Claro, ¿y cómo no hay en los clubes? Por eso, mira, no es algo, tenés razón. no era algo sencillo, aparte era como, che, se viene Buenos Aires digital. Tenés razón. Entonces, Bueno, ¿para qué hacer lobby, no? tenés razón. Hay algo raro. Bueno, igual tenemos que ver, ¿viste? Pues, ¿da para ir a Plaza de Mayo, mover millones de personas por el wifi de los clubes? No, digo porque Hay temas y temas. Bueno. antes conté cuando cuando se hizo la marcha contra la ley antiterrorista en el 2011, Sí. el kirchnerismo hizo su propia marcha acá contra las rejas del Parque Centenario. Claro. Estaba más preocupado por la reja del Parque Centenario que por una ley que, bueno, ya vimos cómo funcionó la ley antiterrorista, tenemos los resultados, ¿no? Todo lo que ha pasado por culpa de esa ley. Pero bueno, son cosas que pasan. Camilo, bueno, Sí. ante todo felicitarte porque hoy hubo mucha producción y todo fue parte tuya. Aparte lo hiciste mientras operabas. Ya sos totalmente el hombre orquesta. Así que ponías los llamados, llamabas a la gente, te comunicabas, arreglabas y operabas. Bueno, vamos con los números. Vamos con los números. ¿Querés? Seguimos hablando del COVID. Ahora sí, ahora se está poniendo un poco más de moda de nuevo, ¿no? Y por el pase sanitario, Por el se pase están sanitario. truqueando todo. Es algo, pero aparte me parece que es algo que verdaderamente que no le interesa. O por lo menos en los círculos en los cuales me manejo, no veo que haya mucho interés por el pase sanitario. Como que parece algo bastante superfluo, digamos, ¿no? Pero bueno, qué sé yo, sobre todo teniendo en cuenta que no hay problemas, o mejor dicho, los problemas respecto a los antivacunas o la gente que se niega a la vacunación, como que son grupos muy minoritarios como para que nos hagamos problemas, ¿no? Pero bueno, no sé. No sé, andás a ver si funciona. Hablamos la semana pasada que acá una especie de pase sanitario ya funcionaba en lo que respecta a eventos deportivos, al fútbol. Sí. Yo he ido a la cancha varias veces y siempre en cada esquina que doblaba para entrar a Brance en 805, en cada esquina alguien con un megáfono diciendo aplicación cuidar y DNI en mano. Eso, la aplicación cuidar, la cual certificaba que no tenías síntomas y que estabas vacunado, es una suerte de pase sanitario también. Entonces me parece que estamos... Sí, están discutiendo, buscan discutir temas porque, bueno, te han logrado sostener que no haya otros temas que puedan estar en agenda, porque, como bien decía recién Martín y lo decía antes Gabriel, el hecho de haber cooptado todo lo que ha cooptado este gobierno hace que, estando mucho peor que en el 2001, estemos tranquilamente hablando de pase sanitario y Claro. de si Cristina o Macri tienen que estar o no estar presos, cuando a mí me parece que tendrían que estar los dos. Pero bueno. Claro, es sí, otro sí, tema. para distraer. Claro, pavadas, distraer, pero bueno. todo distracción. Vamos Pero bueno. con los números. Vamos con los números del COVID. ¿Te acordás que la semana pasada hablamos de un aumento de la media semanal de 48%? Sí. Que habíamos pasado de aproximadamente unos 300 casos a unos 500 y pico. Hablamos en la ciudad, ¿no? En la ciudad de Porque Buenos Aires. también Siempre subió en el resto del país, pero hablamos subió en de el la resto del ciudad. país, claro, pero vamos a hablar números precisos en lo que respecta a la ciudad de Buenos Aires. Ujú. La semana pasada habíamos dado una media semanal de casos de 540 casos diarios. Ese número se fue a 954. Una suba bastante importante, ¿no? Se duplicó. La cual, claro, sí, la cual es precisamente un 76,6% de
aumento, ¿no? Ahora, ¿qué sucede? Y esto van a tener un déjà vu los oyentes del otro lado, porque vamos a decir lo mismo de todos los miércoles. ¿Disparó esto a los pacientes graves? No, digamos, no hubo un crecimiento exponencial, pero sí hubo un crecimiento que tal vez podría ser, o que podría llamar la atención mucho más adelante, ¿no? Estamos hablando de, acá tengo el número, de 32 camas ocupadas en el sistema de salud público en la Ciudad de Buenos Aires, lo cual significa un 5,4% de ocupación, y venimos de un 3,6%. O sea que pasamos de 22 camas ocupadas a 32 en una semana, 10 pacientes más graves en la Ciudad de Buenos Aires. Es un número bastante importante. Es un tercio aproximadamente de aumento de pacientes graves. Entonces podemos decir que sí, se empieza a ver, por el aumento de casos, se empieza a ver el aumento de gente que al contagiarse padece el virus y necesita una atención médica bastante más importante, ¿no? En el sector privado, 93 camas ocupadas, lo cual significa un 7,6% de ocupación, cuando la semana pasada teníamos 88 camas, un 7,2%. O sea que hay 5 camas más. Muy poco el incremento en este caso. De todas maneras, insistimos, una vez que se dé el aumento de los casos, hay que esperar por lo menos de 10 a 15 días a ver qué tanto repercuten este aumento de casos en los pacientes graves, ¿no? En el caso de los fallecidos, mismo número la semana pasada, 9 fallecidos en la última semana en la Ciudad de Buenos Aires, en total. No estamos hablando de ningún promedio, no estamos hablando de la media semanal, estamos hablando de, en la última semana, de miércoles a miércoles, 9 fallecidos en la Ciudad de Buenos Aires por COVID, así que estamos viendo cómo de alguna manera se está cumpliendo con este ciclo, ¿no? Al principio aumentan los casos, después aumentan los pacientes graves, después aumentan los fallecidos. Ahora, ¿qué sucede? En las olas anteriores, podríamos decir, porque ahora estamos transitando una ola nueva, donde la variante que más fuerte está pisando es la variante Delta, sobre todo en la Ciudad de Buenos Aires. No tengo un porcentaje exacto, pero me animo a decir que aproximadamente un 70-80% de los casos son de la variante Delta. Aclaremos también, porque se está hablando mucho de la Omicron, y la Omicron no está teniendo, digamos, no está influenciando muchísimo en aumento de casos, ¿no? Inclusive creo que acá en la Ciudad de Buenos Aires hay algunos en estudio, todavía no hay circulación comunitaria, como que falta todavía para que nos preocupemos por esa variante cuando todavía no tenemos, o mejor dicho, todavía está entrando la anterior, ¿no? La Delta. Pero bueno, después del Omicron va a venir otra, y después va a venir otra. El virus va a seguir mutando porque, de alguna manera, si algo que aprendimos es que la naturaleza del virus es simplemente infectar, contagiar. Cada vez es menos letal y cada vez es más contagioso. Y además de esto, lo que podemos decir también, lo que nos puede dejar muy tranquilos, es que si esta repercusión del aumento de casos en pacientes graves y en fallecidos es menor respecto a otras olas, lo que podemos decir es que está funcionando muy bien la vacunación y que se está generando una inmunidad muy importante en la gente, lo cual va a ser, por supuesto, la clave para salir adelante, ¿no? No hay mucho para analizar en lo que respecta también al aumento de casos. Casos va a haber, por más que tengamos un 100% de vacunación, casos va a haber. Si hay un buen, digamos, plan de detección, se van a encontrar rápidamente los casos y se van a aislar. Si no lo hay, se va a diseminar de alguna manera, se va a estirar en el tiempo, algo que sucedió más o menos con el comienzo de la cuarentena, que el aumento de casos era pequeño pero constante, al punto que llegó un acumulado enorme y tuvimos una primera ola que duró unos 6 meses. El aumento nunca frenó. Y recién cuando llegamos al pico absoluto, allá por junio del año pasado, y ahí empezó a caer, y también cayó de la misma manera, muy lento. Bueno, algo así sucede cuando no hay un buen plan, digamos, de detección. En este caso, lo que esperamos es que si se está detectando y aislando rápidamente, así como subieron rápido los casos, bajen rápido también.
Algo similar sucedió el año pasado durante las fiestas también, ¿no? Que teníamos de promedio entre 1.400 y 1.500 casos por día. Ahora estamos un poco lejos de eso, pero, por ejemplo, el día martes, sí, en el día de ayer en la ciudad hubo más de 1.500 casos. En promedio tenemos 950, pero hubo un día en el cual se superó esa cifra y es muy posible que la semana que viene estemos hablando, sobre todo si seguimos este ritmo, de 1.500 casos de promedio nuevamente, ¿no? Diarios. Así que bueno, estos son los números en lo que respecta al COVID. 7,5% de positividad, este número subió, estábamos en 5,9%, pero de todas maneras subió bastante el porcentaje de testeos. Pasamos de 16.000 testeos diarios a 20.300 test. Se está haciendo mucha también sobre todo voceros, creo que el jefe de gabinete de la ciudad, Felipe Miguel, está hablando muchísimo de que se están habilitando nuevos centros de testeo, que se están dando muchísimos turnos, que creo que en la rural nuevamente están dando turnos y que son 7.000 turnos por día que se pueden dar aproximadamente. Entonces se está dando mucha manija alrededor de eso, así que esperemos que pueda servir también como método de detección del virus y que, bueno, más allá de la vacunación en sí, que pueda ser una herramienta para justamente identificar al virus y aislarlo rápidamente para evitar que llegue a gente que realmente lo puede padecer, ¿no? Esa fue la primera estrategia que siempre se tuvo y que eventualmente se planteó también, ¿no? Si pasamos a vacunación en la Ciudad de Buenos Aires, se aplicaron, tengo mal el número en este momento acá. Sí, de la... Tengo mal el número de la vacunación en la Ciudad de Buenos Aires. Lo que sí te puedo decir es que en la ciudad la semana pasada estábamos hablando de las dosis de refuerzo. Sí, hubo la tercera. La tercera dosis, que en realidad va a ser dosis de refuerzo porque después probablemente haya una cuarta, probablemente siga habiendo, sobre todo los adultos mayores, pacientes de riesgo, tengan que seguir vacunándose, tengan que seguir dándose dosis de refuerzo, porque la inmunidad que generan las vacunas no es no es de por vida, podríamos decir, ¿no? En general la mayoría genera una inmunidad de aproximadamente unos 6 meses. Por eso lo que se estaba diciendo es que a partir de la segunda dosis, o mejor dicho, desde que te diste la segunda dosis, 6 meses después, ahí corresponde que te des una dosis de refuerzo, ¿no? Justamente para no perder esta inmunidad. Algo que tuvieron que adelantar un poquito también con Sinopharm, que era la que menor inmunidad genera, ¿no? La que menor cantidad de anticuerpos genera. Acá tengo los números. Se aplicaron 2.772.514 primeras dosis y 2.561.052 segundas dosis. Un 90,14% de la población de la Ciudad de Buenos Aires se dio al menos una dosis y un 83,26% nos dimos ambas. Esto significa que prácticamente la ciudad tiene 2 dosis. Y es muy pequeña la brecha, es más o menos, estamos hablando de un 7%, 7 por 3, y son aproximadamente unas 230.000 personas que no recibieron la segunda dosis y que probablemente pronto la reciban, ¿no? Es muy pequeña la brecha, es la más pequeña del país, podríamos decir también. De todas maneras, ya lo hablamos muchas veces, me parece que estamos llegando a un techo en lo que respecta a vacunación. Me parece que ya llegamos a un punto en el que ya no se van a dar primeras dosis, teniendo en cuenta, primero, gente que se vacunó afuera, gente que tal vez no se quiere vacunar, niños recién nacidos desde el nacimiento hasta los 3 años, y gente con contraindicaciones. Son grupos todos muy pequeños, pero de todas maneras constituyen un porcentaje que podríamos decir que está alrededor de un 7-8% en la Ciudad de Buenos Aires. Así que un 90% de gente de la ciudad con una dosis podríamos decir, es un muy buen número, ¿no? Una buena cifra. Y con las 2 dosis, por supuesto, que es lo que corresponde, también. Un 83% es el porcentaje más alto del país y esperemos y estamos viendo que trae buenas consecuencias. Bueno, vos seguís siendo optimista. Sí, porque hay un aumento de casos, pero a la vez es la primera vez que con una vacunación tan completa estamos teniendo un aumento de casos tan grande.
porque la anterior había sucedido durante la vacunación y con programas, digamos, de vacunación bastante, podríamos decir, polémicos, ¿no? Cuando se hablaba de vacunaciones VIP y demás, bueno, había una enorme cantidad de grupos de riesgo que no habían sido vacunados, que no habían recibido ni una dosis, cuando tal vez tendrían que haber sido los primeros junto a los trabajadores de la salud. Pero bueno, eso ya es cosa del pasado y hoy, con estos números, con números tan altos, me parece que es una manera diferente de enfrentar a otra ola de contagios. Porque insistimos, el virus va a seguir circulando de alguna manera y va a seguir habiendo contagios. Ahora, lo que no se tiene en cuenta es que la mayoría de estos, por ejemplo, 950 casos diarios, promedio de 950 casos diarios, una gran parte, la mayoría, son asintomáticos. Entonces, o tienen síntomas leves también, ¿no? Así que no es lo mismo, no es una ola, es una ola, mejor dicho, que no tiene nada que ver con las anteriores y que por lo pronto, después de ya varias semanas, de ya un mes, me animo a decir, no tengo bien el número, pero después de un mes de crecimiento ininterrumpido y crecimiento exponencial de los casos, todavía no hay una repercusión fuerte en pacientes graves, mucho menos en fallecidos. Entonces me parece que gracias a la vacunación es una ola muy distinta a las anteriores. Está bien. Bueno. Por lo menos desde ese lado hay que ser positivo. Bueno, igual vamos a escuchar en estos días porque va a haber fulbito para la tribuna, va a haber, ¿te acordás? Uno todavía se acuerda, ¿te acordás que los porteños infectábamos a todos? Bueno, en el día de ayer hubo una frase que también que nos rememoró a mediados del 2020, que la dijo Kreplak. Sí, que contagian más las clases más altas. Claro. Igual ahí salió a aclarar algo Quirós, que dijo que eso no fue así porque fue al revés, la gente más hacinada es la gente que de las clases más bajas, pero que por ahí ahora, como está tan protegida la gente de la clase más baja, por ahí claro, que la circulación se puede dar en otras clases sociales, igual, pero bueno, me parece bastante... Claro, me parece que no viene al caso, que no viene... Sí, igual, mira, yo el otro día me estaba acordando, alguna vez lo sacamos acá, ya cuando no era ministro, Kreplak. ¿Qué le pasó a toda esta gente que eran bochos en sus carreras y qué sé yo? Terminaron diciendo cantidad de sandeces, Goyán, que también muchas veces hemos charlado con él. ¿En qué terminaron? ¿No? Se ve que la función pública les arruina el cerebro. ¿Tenés algo más? Porque se nos va el tiempo, nos quedan 5 minutos. Una última cosita más, así como un datito de color respecto a lo que vi, a la frase esta de Kreplak. Había leído un tuit que me pareció muy bueno respecto a que se contagian más las clases más altas. El tuit decía que, bueno, entonces nos están cuidando porque nos están empobreciendo justamente para evitar que nos contagiemos el virus. Así que, nada, es un datito de color. Se dicen cosas para generar algún revuelo político porque no tienen otras ideas. Bueno, por suerte, en este momento no hay los muertos que había antes. Recordemos que 118.000 fallecieron. Entonces ahí uno se indignaba más cuando decían alguna cosa fuera de lugar. Pero bueno, ahora la situación está más calma, uno se indigna un poquito menos. ¿Tenés algo, dale, para...? Esto va a ser una columna express, esto va a ser algo rapidísimo. Dale. Primero, bueno, vine para escucharte a vos. Vos viniste para la columna de cine y te vas a quedar con muy poquito, vine te digo. Para eso y después hice otras cosas esperándote, pero bueno, dale. Una pequeña columnita express. Primero recordar, ya esta es la anteúltima columna antes de que se nos termine el año, pero recordar que en el verano se van a venir algunos estrenos interesantes. De uno hablamos la semana pasada, la verdad, sobre la Dolce Vita, un documental muy interesante, documental desde lo narrativo también bastante divertido, ¿no? Y bastante, como dije recién, bastante interesante para analizarlo desde la construcción de su relato. Pero más allá de eso también se vienen las fiestas. Pequeña recomendación, por supuesto, la película Nada de Mi Pobre Angelito, por supuesto que nos gusta mucho, Nada del Grinch, por más que son películas que siempre lo dan en las fiestas y suelen ser
bastante recurridas, no vamos a hablar de esas. Les recomiendo que miren la película navideña, para mi gusto, por excelencia, que es Duro de Matar. Película que transcurre en Navidad, unos terroristas toman un edificio y John McClane, también conocido como Bruce Willis, tiene que rescatar a su pareja, que es no me sale la palabra, es rehén, ya que trabaja en ese edificio, ¿no? Pequeña recomendación así cortita. Después se va a venir más. Para la semana que viene también por ahí vamos a tener algunas series para que miren en el tiempo, para que miren durante el verano, para que puedan seguir de alguna manera conectados al programa y que podamos seguir también hablando de buen cine, hablando también, ¿por qué no?, de algunas buenas series. Y nada, y con esto nos vamos. Con esto nos vamos, bueno. Un feliz Navidad para todos, que la pasen lindo. Y bueno, nos reencontramos en el último programa del año, la semana que viene, el miércoles 29. Gracias por todo, gracias Sole, y gracias Camilo, y que tengan una buena fiesta.